En esta clase presentamos álgebra de funciones. A partir de funciones conocidas, podemos obtener nuevas funciones realizando ciertas operaciones entre ellas. En esta clase se definirán las siguientes operaciones entre funciones: suma, resta, multiplicación y división de funciones. Suma de dos funciones. Dadas dos funciones f y g, como se indican a continuación, la suma de dos funciones es otra función, cuyo dominio es la intersección de los respectivos dominios, y su expresión analítica es la suma de las expresiones analíticas de las funciones dadas. Resta de dos funciones. Dadas dos funciones f y g, definidas como se indica, la resta de dos funciones es otra función cuyo dominio es la intersección de los respectivos dominios y cuya expresión analítica es la diferencia de las expresiones analíticas de las funciones dadas. Multiplicación de dos funciones. Dadas dos funciones f y g, definidas como se indica a continuación, la multiplicación de dos funciones es otra función, cuyo dominio es la intersección de los respectivos dominios y cuya expresión analítica es igual al producto de las expresiones analíticas de las funciones dadas. División de dos funciones. La división de dos funciones es otra función, cuyo dominio es la intersección de los respectivos dominios menos los valores que anulen a la función que se indique en el denominador. Su expresión analítica es igual al cociente de las expresiones analíticas de las funciones dadas. A continuación, presentamos un ejemplo. Dadas las funciones de expresión analítica f de x igual a la raíz cuadrada de x más 1 y la función g de x igual a x dividido x menos 3, determinar la suma de funciones, el producto de las funciones y el cociente f dividido g. A continuación, resolvemos las operaciones entre funciones indicadas en la diapositiva. La función f es una función algebraica irracional. La función g es una función algebraica racional fraccional. Lo primero que tenemos que hacer es determinar el dominio de cada una de las funciones. Esta función irracional es de índice par, razón por la cual debemos prestar especial atención al radicando. El radicando x más 1 debe ser mayor o igual que 0. X debe ser mayor o igual que menos 1. Esto nos indica que el dominio de la función f es el intervalo cerrado menos 1 a más abierto a más infinito. Función g, función fraccionaria. Debemos prestar atención a la función que se encuentra en el denominador. X menos
3 debe ser distinto de 0. X debe ser distinto de 3. El dominio de la función g es igual al conjunto de los números reales menos el 3. A continuación, resolvemos la primera operación que nos indicaba en la diapositiva. La operación era suma. La suma de la función f más la función g. Para determinar cuál es el dominio de la función suma, debemos intersectar el dominio de las funciones dadas. Es decir, para establecer el dominio de la función suma, considerando los datos de nuestro ejercicio, el dominio de la función f es el intervalo cerrado menos 1, abierto más infinito, en intersección con el conjunto de los números reales menos el 3. Para resolver esta operación podemos utilizar una recta real en la cual volquemos los dos intervalos. 0, menos 1, 1, 2, 3. Un intervalo es el intervalo cerrado desde menos 1 a más infinito, y el segundo intervalo es el intervalo del conjunto de los números reales menos el 3. La intersección de estos dos intervalos nos da por resultado el intervalo cerrado en 1, abierto en 3, y de 3 abierto a más infinito. Por lo tanto, la operación que se indica es igual a el intervalo cerrado menos 1, 3 abierto, unido 3 abierto a más infinito. Borramos nuestra gráfica auxiliar. Tenemos el dominio de la función suma. Paso siguiente, debemos escribir cuál es la expresión analítica de la suma de la función f más g. Esta es igual a la raíz cuadrada de x más 1 más x dividido x menos 3. A continuación, definimos completamente la función. La función f más g tiene por dominio el intervalo cerrado menos 1, 3 abierto, unido al intervalo 3 abierto más infinito, con llegada en los reales, donde a cada x le corresponde un i, que es igual
a f más g de x igual a la raíz cuadrada de x más 1 más x dividido x menos 3. Esta es la definición completa de la función suma. La segunda operación que indica el ejercicio es el producto de funciones f por g. El dominio de la función producto se calcula de la misma manera, interceptando el dominio de la función f con el dominio de la función g. En nuestro caso, en el ejercicio, el dominio de la función producto f por g es igual a el intervalo cerrado menos 1 más infinito en intersección con el conjunto de los números reales menos el 3. Esta operación la habíamos resuelto, nos dio por resultado el intervalo menos 1, 3 abierto, unido al intervalo 3 abierto más infinito. El producto de las funciones tiene por expresión analítica a la función f multiplicada por la función g. En nuestro ejercicio, la función f, raíz cuadrada de x más 1, por la función g, x dividido x menos 3. A esta expresión la podemos escribir de la siguiente manera: x por la raíz cuadrada de x más 1 dividido x menos 3. Con el dominio y la expresión analítica de la función, podemos escribir la notación completa. La notación completa de la función producto es f por g tiene dominio en el intervalo cerrado menos 1, 3 abierto, unido al intervalo 3 abierto más infinito, con llegada en los reales. De manera tal que a cada x corresponde un y igual a f por g al producto de las funciones igual a x por la raíz cuadrada de x más 1 dividido x menos 3. Por último, el ejercicio pide el cociente de la función f dividido g. Cuando se presenta el cociente de dos funciones, no olviden tener mucha atención y mucho cuidado en la función que aparece en el denominador. Recuerden que el cociente en 0 no se encuentra definido, razón por la cual los valores de la variable independiente que anulen al denominador no deben formar parte del dominio de esta función. Decimos entonces que el dominio de la función cociente f dividido g es igual al dominio de f en intersección con el dominio de la función g, y a esto le vamos a quitar los valores
que pertenecen al dominio de la función que se encuentra en el denominador de la función g, tal que anulen la función. En nuestro ejercicio, el dominio de la función cociente f dividido g es igual a la intersección del dominio de la función f con el dominio de la función g, operación que la teníamos resuelta. Es igual al intervalo cerrado menos 1 abierto en 3 unido al intervalo abierto en 3 más infinito, menos los valores que anulen a la función que se encuentra en el denominador. La función que se encuentra en el denominador es la función g de expresión analítica x dividido x menos 3. Debo tener cuidado con los valores del dominio de esta función que la anulen. Esta función es igual a 0 cuando el numerador es 0. Por lo tanto, debo quitar el elemento 0. Veamos, nosotros teníamos hasta la intersección 0, menos 1, 1, 2, 3. Hasta la intersección de los dominios, el intervalo cerrado en menos 1 hasta 3 abierto y de 3 abierto a más infinito. Ahora quitamos los valores que anulen a la función que se encuentra en el denominador, que dijimos es quitar el elemento c. Si al intervalo le quitamos el 0, podemos decir que esta operación es igual a el intervalo cerrado menos 1 infinito abierto menos el conjunto formado por los elementos 0 y 3. De esta manera podemos escribir el dominio de la función cociente. La expresión analítica de la función es f dividido g de x igual a la función f raíz cuadrada de x más 1 dividido x dividido x menos 3, que lo podemos expresar también como x menos 3 por la raíz cuadrada de x más 1, todo esto dividido en x. Definimos entonces completamente la función cociente. La función cociente f dividido g tiene por dominio el intervalo cerrado menos 1 infinito abierto menos el conjunto con los elementos 0 y 3, conjugada en los reales. A cada valor de la variable independiente le corresponde y, que es igual al cociente de las funciones f dividido g respecto a x igual a x menos 3 por
raíz x más 1 dividido x. Esta es la definición completa de la función cociente. De esta manera, damos también por concluido la clase correspondiente a álgebra de funciones.